Muy buenos días, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, en este inicio de semana, donde hemos preparado para todos ustedes una serie de temas en un formato diferente, donde lo que proponemos es tocar con ustedes temas breves, no de una duración a lo mejor de máximo una hora, pero que sí vayamos tocando temas que tienen que ver con el cumplimiento y la prevención fiscal y legal. Ahora de cara a este 2026, que si estamos de acuerdo, bueno, nos invita, se caracteriza por la prevención. Tenemos un año sin reforma fiscal, pero seguramente con mucha fiscalización. Así que gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a iniciar con el cumplimiento corporativo que tiene que ver con las obligaciones fiscales y que se conecta con las obligaciones incluso en Estados Unidos, las implicaciones binacionales del cumplimiento corporativo y que le interesa principalmente a los socios. Por ahí vamos a empezar, por el tema que tiene que ver con los socios, pero que nosotros como contadores de las empresas, como asesores, pues bueno, además de interesaros en el cumplimiento de la entidad, desde luego que debemos estar muy atentos y preocupados por el cumplimiento de los socios. Y bueno, eh, todo el tema que vamos a estar tratando en estos días, pues desde luego nos obliga a comentar brevemente, pues en el entorno en el que nos vamos a estar desarrollando en materia fiscal en este año y creo que los que vienen. Eh, Desde luego, pues ante un entorno global muy tenso, con tensiones geopolíticas y fragmentaciones económicas que todavía no terminan de asentarse, pero en nuestro caso, México, pues muy vinculado el futuro cercano con lo que vaya sucediendo en Estados Unidos. Y por lo mismo ponemos aquí en esta lámina, traemos a la mesa esta nueva visión estratégica del gobierno americano, que incluso lo da a conocer en un documento formal. Es un documento que es emitido por la Casa Blanca en noviembre del 25, donde establece claramente la visión de un proyecto donde América para los americanos, America First, pero haciendo énfasis en una prioridad hemisférica, una prioridad hacia Occidente, hacia Latinoamérica, de cara a una clara guerra comercial con China, con Rusia, en donde incluso Europa empieza a quedar en un segundo plano para buscar, tal vez de una manera hasta coercitiva, alianzas en Latinoamérica, donde México tendrá que pues, jugar un papel importante. Nuestra economía, como todos sabemos, está muy ligada a las operaciones con Estados Unidos y creo que la alianza que podamos hacer de una manera pues mesurada, inteligente, va a ser muy importante. Creo que esos son los retos principales del gobierno para este año, en medio también de una actualización del Tratado de Libre Comercio. Y, y pues esperemos que tengamos un buen resultado. El crecimiento de la economía global, bueno, se estima entre un 2,6 o 2,7%, o sea, es al fin un crecimiento, pero frágil. Todo muy ligado a lo que pueda ir sucediendo a nivel internacional. No vamos a abundar mucho en ese tema, sino que nos vamos a ir dirigiendo cada vez más a lo que nos atañe. Bueno, primero, los indicadores económicos en México que sirvieron de base para la formulación de nuestros presupuestos. Bueno, se estima un crecimiento alrededor de 1,5%, una inflación estimada para 2026 de 3%. Cerramos este año con 3,98. Creemos que es una inflación pues muy controlada. Y el tipo de cambio que nos sigue desconcertando a todos, no nada más en este año, nos ha venido desconcertando en los últimos 5 años. Yo diría incluso
en un bloque mayor, 7 o hasta 10 años, donde el tipo de cambio, pues pareciera que ya no es de momento la medida o el indicador, el regulador del valor de las cosas, ¿no? Pareciera que cada vez nuestra economía tendrá que ir respondiendo al valor de las cosas per se, es decir, en pesos, y pues nos está invitando a tomar medidas en nuestras estrategias de mercado financieras distintas. Y sí, pero sigue siendo un factor importantísimo. Aquí en la zona, nada menos en la manufactura, desde luego que el tipo de cambio es determinante en el costo de manufactura y en la posibilidad de seguir siendo competitivos y recibir mayor manufactura a través de esta idea de relocalización de que tanto se ha hablado y que debiera ser los temas que Estados Unidos busque en su nueva visión. Ya de cara a la reforma fiscal 2026, y son temas que se han discutido en diferentes foros, no tenemos una reforma con impuestos nuevos ni incrementos a los ya existentes, lo cual significa claramente una mayor fiscalización. Y las estrategias de fiscalización se fortalecen principalmente en el combate a las facturas falsas. Y este nuevo concepto está dando lugar pues, no solamente a verificaciones específicas a las empresas que emiten facturas, sino incluso va a ser objeto de cualquier facultad de comprobación, la revisión, la verificación, la identificación de facturas que a juicio de autoridad puedan ser falsas. Y, y bueno, y además, sobre todo en esta zona, hemos estado viendo cómo la fiscalización y control en materia de comercio exterior se ha hecho cada vez mucho más sensible. El manejo de un programa IMES cada vez es más sensible. Inclusive recientemente, pues también la agente aduanal ha adquirido obligaciones importantes adicionales que finalmente le llegan a los contribuyentes en un mayor control y de manejo de información. Y bueno, entre otras cosas, pues estamos ya de cara a la tan anunciada reforma laboral que va a incrementar disminuir, perdón, la jornada a 40 horas. Esos temas se van a ir tocando en este nuevo formato con mayor énfasis por un servidor y por mi socia, ¿verdad? Vanessa Choa va a abundar más en los temas de fiscalización digital y cruce de CFDIs. Yadira en lo que tiene que ver con todas las nuevas regulaciones en materia de comercio exterior y Alejandra pues, nos dará sus comentarios y puntualizará en los temas de seguridad social. Eh, y bien, bueno, este tema de las facturas falsas, que de nuevo es tal vez la sustancia de la reforma fiscal para 2026, solo comentar que no solamente es un tema de una nueva facultad para establecer visitas domiciliarias a los emisores. Ojo, en cualquier revisión de gabinete, de dictamen, yo les diré incluso hasta auditorías de devolución de IVA, vamos, cualquier facultad de comprobación ordinaria, bueno, también podrá incluir dentro del proceso la verificación de una factura que a juicio de autoridad se considere falsa. ¿Y qué es una factura falsa? Bueno, pues aquella que a pesar de que existe electrónicamente, no soporta una operación existente, no tiene la sustancia de una operación real. Y bueno, hemos pensado que este tema pues, está muy dirigido pues, a la compraventa de facturas, a los factureros, y sí, ciertamente esto está dirigido y pensado hacia allá. Sin embargo, bueno, como lo vamos a comentar más adelante, pues hay que sí tener cuidado con operaciones que tenemos de grupo, operaciones con el extranjero, no porque estemos ante un tema de emisión de facturas falsas, pero sí por la necesidad de que las operaciones intragrupos, las operaciones con proveedores extranjeros, sí deben de tener una sustancia suficiente para que entonces no sean calificadas como falsas. Entonces, es un tema que le debe de interesar en materia de prevención
a todo mundo. No solamente deben estar preocupados los que emiten facturas, sino quienes bueno, la reciban por un lado, pero también quienes podamos tener operaciones con partes relacionadas o operaciones con el extranjero que puedan carecer un poco de sustancia. Y bien, como les comentaba, pues vamos a iniciar primero con este bloque de cumplimiento corporativo y su vinculación con las reglas fiscales, pero también reglas fiscales no solamente en México, sino en Estados Unidos, que creo que es un tema que debemos de irlo tomando muy, muy en cuenta y que se avecina su cumplimiento. Las personas físicas presentan su declaración en el mes de abril, tanto en México como en Estados Unidos, solamente que en Estados Unidos pueden gozar de una extensión al mes de octubre, pero bueno, ya estamos de frente al cumplimiento de estas declaraciones. Entonces, empezaremos con las obligaciones corporativas tradicionales de las sociedades mercantiles y que bueno, también se suben algunas sociedades civiles por sus reglas estatutarias, pero obligaciones que las conocemos muy bien desde de toda la vida. Sabemos que tenemos que llevar libros y registros de actas de asamblea de socios, incluso de actas del órgano de administración, que es poco común, pero muy, muy importante. No solamente es importante los acuerdos de los socios en la asamblea, sino los acuerdos que se llevan en el consejo de administración, que son decisiones o acuerdos de tipo administrativo, pero que también requiere de un seguimiento a las minutas y acuerdos. El libro de registro de socios y accionistas, porque se reconoce como socio el que está insertado ahí, y de cambios en el capital, que es un libro tradicional sugerido. Estas obligaciones que son, vamos a decir, mercantiles, tradicionales y que de forma tradicional se llevan físicamente en libros impresos, en libros que se van firmando físicamente, pues ante este entorno de fiscalización digital y un entorno también de negocios, de convivencia digital, creemos que es un tema que tiene que ir forzosamente en transición a un ambiente digital. Creemos que estos libros tienen que ya llevarse de manera electrónica, firmarse de manera electrónica, porque también son libros que empiezan a ser solicitados por las autoridades fiscales. Nos ha tocado en algunas auditorías, en algunos trámites particulares de precio de transferencia, de comercio exterior, eh, incluso en devoluciones de IVA, como les comento. Y la manera de proveer la información, como ustedes saben, pues cada vez es en formato digital. Entonces creo que también tenemos que ir viendo cómo ir migrando nuestros libros corporativos a un ambiente digital con mayor control, con mayor uso, pero también con las firmas adecuadas que le den validez, porque también nuestros libros que van a ser eventualmente utilizados en una controversia, en un litigio o en una compraventa de la entidad, pues bueno, tienen que ser libros que soporten cualquier due diligence legal en una compraventa, pero también en un tema de litigio. Pero lo que es un hecho, creo que vamos en ese rumbo. Creo que es un tema que debe formar parte de nuestros pendientes y actualizaciones en las empresas. Y en ese sentido, en el ambiente electrónico, hay que traer a la mesa el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, el PCM. ¿Qué es el PCM? Pues no es ni más ni menos que la evolución que tenemos de publicaciones en papel en periódico oficial del Estado, pues ahora la publicación es en un portal electrónico dentro de la Secretaría de Economía. Típicamente había con anterioridad que mandar acuerdos de fusión, de liquidación al periódico oficial del Estado. Bueno, ya no, porque ahora el medio de difusión lo hace este sistema. Sin embargo, bueno, se sube a este sistema pues varias situaciones que deben de ser publicadas, como convocatorias para las asambleas, actas de asambleas extraordinarias,
desde luego fusiones, escisiones, liquidaciones, registro de accionistas. Esto se debe de manejar en el sistema PCM. Hay que registrarse, obtener un usuario, etcétera. Y un tema que nos ha llamado, desde luego, a todos la atención, incluso con cierta preocupación, es que se sube a este sistema PCM la necesidad de publicar, de subir al beneficiario controlador. Como ustedes saben, el tema del beneficiario controlador no es un tema nuevo. Se incorporó a Código Fiscal en enero del 22 y desde entonces tenemos la obligación de identificar al o los beneficiarios controladores en las empresas, que son básicamente los que obtienen los beneficios y o toman decisiones dentro de las asambleas. Y, y hay toda una regulación en Código Fiscal y su miscelánea para su identificación, pero también para la integración del expediente con información sensibles, personal, y siempre ha sido un tema espinoso. Esa obligación cuando entra en vigor en Código Fiscal eh, fue importante, pero me da la impresión de que se fue relajando porque esta obligación no hay, esta información, perdón, se presenta solamente a requerimiento de la autoridad. Solamente que nos llegue por ahí una notificación, tenemos 15 días para entregarla, pero no es información que se presente a algún portal. Sin embargo, pues el 17 de julio del año pasado se incorpora la obligación de identificación del beneficiario controlador en la ley antilavado de dinero, la famosa ley PRIORPI. Entonces, bueno, además del Código Fiscal, pues tenemos la ley PRIORPI que nos obliga a identificar a esta figura. Pero la diferencia es que en esta ley PRIORPI nos indican que lo debemos de publicar, lo debemos de subir, lo debemos de dar a conocer, a diferencia de las obligaciones en Código Fiscal que mantienen al beneficiario controlador en un expediente, vamos a decir, pues privado, y si se manda al SAT, bueno, se manda de manera privada, vamos a decirlo así. Pero fue sorpresa para todos que en el caso de la ley PRORPI nos indican que debe de publicarse en este PCM. No tenemos todavía la regulación, la normatividad para que nos indique qué subir y cómo subirlo. Hay una publicación nos dice que tenemos 12, la autoridad tiene 12 meses para darnos a conocer las reglas. Entonces, pues para junio del 26 ya debiéramos tener, a más tarde esa fecha, las reglas. Eh, es un tema sensible, sí, porque de momento en el PCM ya se abrió la sección en la que se va a estar publicando esta información y nos damos cuenta que es totalmente pública. No es exclusivamente para que lo revise la autoridad, ¿no? Sino la verdad es que es una sección del portal al que tiene acceso todo el mundo sin ninguna limitación, sin ninguna clave de usuario. Entonces, en nuestra opinión, eso es lo delicado. Creo que no vamos a podernos amparar contra la obligación de reunir información y subirla, pero tal vez lo que es muy cuestionable es que sea al acceso de todo el mundo. De momento, nosotros somos de la opinión que hay que tener la información ya reunida, bien, plenamente identificada del beneficiario controlador, pero subirlo hasta que se den a conocer las reglas, esperando incluso que haya alguna modificación para que no sea esto tan abierto. El, lo que hay que tomar en cuenta es que además de las multas que son muy grandes que establece el Código Fiscal, pues se suman otras multas adicionales diferentes por incumplimiento de la ley PRIORPI, que pueden llegar hasta 1 millón de pesos. Las de Código Fiscal pues, pueden llegar hasta 2 millones de pesos. Entonces también podemos traer contingencias aquí de alrededor de 2 o 3 millones de pesos simplemente por no presentar la información. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo aquí? Desde luego, tener identificado al beneficiario controlador. Insisto, no es una obligación nueva, pero sí estar muy al pendiente de lo que se va a publicar para el cumplimiento de esta obligación en la ley PRORPI y eventualmente, pues bueno,
subir esta información, pero también acompañarlo con el diseño de protocolos y controles internos para garantizar que la información está actualizada. Porque dicho sea de paso, también eso es una obligación en código fiscal. Hay que tener un proceso que nos garantice tener actualizado esta figura. Entonces, aquí el mensaje es que, bueno, sí hay una obligación más que implica un riesgo para la empresa su incumplimiento, pero también hay una tendencia clara de subir al ciberespacio información de los socios. Entonces, los socios cada vez están más expuestos a- al cruce de información y esto poco a poco nos va llevando a la necesidad de cumplir con todas las obligaciones, incluso en Estados Unidos. Y bueno, el SAT. Bueno, el SAT nos pide, para empezar, que los socios cuenten con un RFC. Pero cuando son socios mexicanos, pues no es tanto problema. Cuando son socios extranjeros que no están acostumbrados a obtener un RFC aquí en México, la alternativa es anunciarle al SAT quiénes son los socios extranjeros a través de un formato 96, pero finalmente a la autoridad hay que informarle quiénes son los socios y deben de contar con un RFC. Incluso en los libros de socios accionistas debe de asentarse el RFC del socio, pero también incluso en las actas de asamblea. Y muy importante, ojo con esto, vamos, si constituimos la empresa, tenemos una estructura de socios de arranque, incluso el acta constitutiva debe indicar los RFC de los socios, pero a partir de ahí, cualquier cambio que exista en la estructura accionaria o en las personas que integran la estructura orgánica que tomen decisiones dentro de la empresa, o se modifica el porcentaje de capital de alguno de ellos, hay que estar mandando avisos de actualización. Y eso es un tema que se nos puede ir tal vez quedando, ¿no? Hay que también incluso ahí indicar quién tiene el control efectivo. Se aparece mucho el beneficiario controlador, pero puede ser diferente. Pero al final del día al SAT hay que decirle quiénes son los socios con su RFC y si hay cambios. Un cambio accionario, un cambio en la estructura de organización, un cambio, un aumento de capital que modifique el porcentaje de participación. Esto hay que estarlo notificando al SAT. Y para ello hay una ficha de trámite muy detallada y que se utiliza también incluso esta actualización de datos para otros efectos. Ya tenemos algunos temas de comercio exterior donde se nos ha estado solicitando este trámite actualizado. Pero de nuevo, resulta que las bases de datos de la autoridad y que pueden ser compartidas tanto en la administración pública del país, es decir, de entidad a entidad, como incluso a través de los convenios de colaboración administrativa con el IRS, se puede desde luego compartir información con el extranjero. Eso sí está previsto. Los acuerdos de colaboración administrativa no solamente permiten compartir información, sino incluso están previstas las auditorías simultáneas, las auditorías en conjunto también. Y bueno, eh, importante de nuevo resaltar en todo lo que son los temas corporativos la fecha cierta de los documentos para efectos probatorios. Tenemos ya antecedentes judiciales, principalmente hay una jurisprudencia por contradicción de tesis de diciembre de 2019, en donde no es que no reconozca la validez de los acuerdos entre particulares con su simple firma, sino que lo que define esta jurisprudencia es que para que sean probatorios para efectos de una controversia con la autoridad fiscal, se requiere de fecha cierta. Es como si nos dijeran, "No, está bien, pero no, si no tiene fecha cierta el contrato, tengo la incertidumbre si esa operación es real, ¿no?". Y como ahora toda la fiscalización está muy enfocada a la verificación de la autenticidad de las operaciones, de la existencia, creo que este tema de fecha cierta va a ir cobrando cada vez mayor relevancia. Recientemente, por ahí me compartieron una tesis de este mes donde toca el tema incluso para operaciones con el extranjero. O sea, hace énfasis en si tenemos
operaciones, transacciones con proveedores extranjeros, se requiere de fecha cierta para darle validez a las operaciones. Y esto incluso me lleva a pensar en esas operaciones que son muy comunes ahorita en nuestras empresas. eh, el pago de un servicio de uso de servidor, de uso de software, algún pago de servicio de tecnología que hacemos a proveedores extranjeros, de repente proveedores como Microsoft, ¿no? Que le pagamos uso de servidores y pues nada más nos llega por ahí el cargo por internet, tal vez sin un contrato formal. Eh, bueno, por las formalidades, bueno, que estamos acostumbrados aquí en México, quiero decir, pero también es con ausencia de una factura con los requisitos que establece la miscelánea y tal vez con la ausencia de una retención. Yo creo que los pagos al extranjero, a la luz de la verificación de la materialidad de las operaciones, pues va a ser importante y cada vez esta referencia creo que lo confirma. ¿Cómo se documenta la fecha cierta? Bueno, lo más sólido, pues es una fe pública, ya sea ante notario público o corredor público. Nosotros hemos explorado, además, la posibilidad de darle fecha cierta a través de firmas electrónicas con un sistema MiFiel. Consideramos que pues, le da, al generarse una cadena, hay una verificación de que la operación sí se llevó a cabo o sí se firmó, más bien, en la fecha que está plasmada la firma. Sin embargo, bueno, claro, lo más sólido, lo más certero es una fe pública ante notario público o corredor, donde mediante una ratificación de firmas debe de ser suficiente. Entonces, pues, la verdad es que sí, hay que incorporar a nuestras buenas prácticas, pues que los contratos de renta, los contratos de servicio, sobre todo si son, de nuevo, entre partes relacionadas, estén, estén, contengan una fecha cierta a través de una ratificación de firma, porque al final del día, bueno, eventualmente van a ser presentados en un proceso de revisión. Que aquí hago un paréntesis. Pues todos hemos estado en contacto con las verificaciones digitales a través de invitaciones y creo que Vanessa va a profundizar más en ello. Es decir, pues cruzar los ingresos con los FDI, las deducciones con los FDI, las retenciones con los timbrados, etcétera. Pero hasta ahorita estamos de acuerdo, esto ha sido a través de invitaciones, que claro, si no las atiendes puede llegar incluso a un tema de suspensión temporal de sello digital, pero no dejan de ser invitaciones. Lo que no hemos visto todavía en la práctica son auditorías electrónicas, que es algo diferente. Una auditoría electrónica a través de la información que estamos nosotros proporcionando, CFDIs, contabilidad electrónica, declaraciones, todo esto puede ser revisado y puede ser motivo incluso de la emisión de un crédito fiscal que debe de ser defendido en determinados plazos. ¿Cómo? Pues con información soporte y seguramente ahí es donde van a empezar a votar los temas de fecha cierta. Entonces, bueno, como pueden ver, los temas corporativos empiezan a avanzar con mayor relevancia en el cumplimiento fiscal. Bueno, esto es lo que les comento, solamente reiterarles, pues hay que contar con la documentación que acredite la materialidad de los bienes, pero también la fecha cierta de las transacciones. Insisto, principalmente con empresas residentes del extranjero o partes relacionadas. No basta con cumplir con precio de transferencia. En transacciones entre partes relacionadas nos hemos concentrado mucho en la elaboración del estudio y la presentación del anexo 9 del DIN. Sí, es indispensable, pero no va a ser suficiente. Hay otras cosas, ¿verdad? Las retenciones, la fecha cierta de los documentos, la materialidad. Entonces, las operaciones entre partes relacionadas están siendo informadas el 15 de mayo mediante un anexo 9 del DIN. Es decir, la autoridad sí conoce de las transacciones. ¿Con quién? ¿Qué monto? ¿Qué tipo de transacción? Bueno, de ahí
De ahí se puede extraer información para una verificación digital, no solamente de precio, sino de la sustancia. Eh, Bien, entonces aquí nada más una breve pausa, nada más para tratar de sumarizar, pues, cómo si la información de los socios, la información de estructuras de organización de los socios, las operaciones entre partes relacionadas, todo esto está generando información digital en las bases de datos del gobierno. ¿Sí? El beneficiario controlador, ¿verdad? El RFC de los socios en el SAT, etcétera. Y bueno, como les comento, ante un cruce de información con el IRS, pues ya es más factible para el IRS saber, pues, qué socios que tengan nacionalidad americana o residencia americana tienen empresas en México. Y si de esas empresas en México reciben algún dividendo o no, porque los pagos al extranjero ahora tienen que estar soportados con un CFDI. Si hay cuentas bancarias y si hay o no la necesidad de presentar un impuesto que se llama GILTE, que ahorita lo vamos a repasar. Entonces, esto nos lleva a repasar básicamente tres importantes obligaciones. La forma 5471, la ESBAR y el impuesto GILTE, que ahorita los vamos a repasar. Y de nuevo, ¿por qué es importante este tema? Bueno, número uno, a pesar de que son temas que están diseñados para los americanos que tienen inversiones fuera de Estados Unidos, la realidad es que pues tenemos empresas mexicanas de socios mexicanos, pero que tienen doble nacionalidad o que tienen una residencia permanente en Estados Unidos, o bien que sus hijos son los que tienen la doble nacionalidad o son los que tienen la residencia y sus hijos también están en las empresas. Entonces, a pesar de que es una regla americana, ahora sí que para los americanos, la realidad es que nos juega aquí al revés, ¿verdad? Eh, Socios de empresas mexicanas que tienen que dar el cumplimiento a esto. Y desde luego que en este entorno que estamos viviendo, en donde hay un mayor interés, una mayor injerencia, un mayor énfasis del gobierno americano para identificar temas de lavado de dinero, pues desde luego que México va a tener que cooperar sí o sí, entre otras cosas, en proveer información. Creo que para nosotros resulta claro que esto es una tendencia y donde pues parece que no es opción. O sea, Estados Unidos requiere que los países latinoamericanos, en particular México, le ayude a combatir la migración, el tráfico, pero es información que también puede ser utilizada para los temas de cumplimiento fiscal. Y decir, bueno, alguien puede estar pensando ahorita aquí en esta reunión, bueno, porque se preocupen los asesores americanos, que son obligaciones en Estados Unidos. Desde luego que es un tema que termina cerrando la pinza allá, pero la información viene de nuestras empresas. Somos los contadores, los asesores, los que tenemos el acceso a la información de las compañías mexicanas y además los que tenemos, en primer lugar, un interés de que nuestros socios de las empresas pues no tengan algún problema. Pero sí, la coordinación con los asesores en Estados Unidos es fundamental en este cumplimiento. Bien, vamos a repasar entonces primero la forma 5471 que, que ya es viejita, o sea, es un tema que surge de una preocupación en Estados Unidos de los años 60 y 70 para identificar, o ellos se dan cuenta desde entonces cómo americanos empezaban a invertir fuera de Estados Unidos, empezaban a establecer subsidiarias en Europa, en Asia, en América, y por lo tanto pues trasladaban utilidades a aquellas subsidiarias, a veces con cargos de uso de bienes intangibles. Bastaba tener una marca establecida en una subsidiaria o un software después que cobraba regalías a las compañías americanas y era una forma relativamente fácil de ir moviendo utilidades.
Entonces, bueno, Estados Unidos empieza a darse cuenta que los americanos, pues de repente, pues ahora invierten en todo el planeta, ¿no? Ya sea de manera legítima, abriendo empresas legítimas, o ya sea para mover utilidades de Estados Unidos a otro lugar. Entonces, bueno, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Pues bueno, establece este formato 5471 en donde los socios de nacionalidad americana que tienen empresas fuera de Estados Unidos deben de reportar esas empresas al gobierno americano. Y surge entonces el concepto de las CFCs, las Controller Foreign Corporations, que son compañías extranjeras controladas por americanos. Entonces, cualquier CFC, es decir, cualquier compañía fuera de Estados Unidos controlada por socios americanos, tiene que ser reportada al gobierno americano a través de este formato. Entonces, ¿quiénes son los obligados? Bueno, los que tienen nacionalidad americana o los que tienen una residencia en Estados Unidos, pero que sean socios de una CFC, o sea, que sí exista el control en manos de americanos, vamos a decir. ¿Qué hay que informar? Y este 5431 se acompaña a la declaración personal ahora en abril. Pues se debe indicar la estructura accionaria, los estados financieros, a ingresos, deducciones, y eventualmente, si es que aplica el tema de los datos para cálculo de GILTE. Entonces podemos tener aquí una constructora, aquí en Tijuana, donde pues, los socios por alguna razón pues viven en Estados Unidos, ya sea porque adquirieron nacionalidad, ya sea porque adquirieron residencia permanente, y pues resulta que hay que entonces que mandar la información de la constructora que está aquí en Tijuana al gobierno americano. Multas por incumplimiento, bueno, $10,000 por cada 5461 no presentada por cada año, o presentada fuera de plazo, subrayo, fuera de plazo. O sea, el problema que tiene esto es que la extemporaneidad genera multa. Y puede haber multas adicionales si a requerimiento de autoridad esto no se presenta, pueden llegar hasta una multa de $50,000. Entonces, ¿por qué subrayo fuera de plazo? Porque esas declaraciones, si se presentan de manera voluntaria, espontánea, pero fuera de plazo, estrictamente genera multa. Y eso es un problema práctico, porque hay quienes dicen, bueno, está bien, me quiero actualizar, no sabía de esta obligación, hasta ahorita me explicaron, pero regularizarse hacia atrás resulta que genera multa. Tenemos conocimiento que sí existe la posibilidad de solicitarle al gobierno americano un- una condonación, un perdón, una dispensa de la multa cuando se presentan de manera extemporánea a través de un procedimiento que manejan los abogados en Estados Unidos. O sea, sí hay manera. Y bueno, resulta que, a ver, yo soy una persona que tiene nacionalidad americana o doble nacionalidad, pero tengo 5% de participación en una empresa mexicana. A ver, tengo que presentar el 5431. Bueno, solamente que la compañía mexicana sea una CFC. ¿Cuándo es una CFC? Bueno, cuando más del 50% de sus acciones son propiedad de un US holder, o sea, de un nacional americano o de un residente americano. Pero los que suman al 50% son socios que tienen el 10% o más. Entonces, si yo tengo el 5, no subo, ¿sí? Pero resulta que hay que tomar en cuenta unas reglas de la sección 318 que hablan de constructive ownership, que no es ni más ni menos que la suma de las acciones cuando son entre familia, ¿sí? Es decir, yo tengo el 5%, pero resulta que mi mamá tiene el 30, tiene el 50. Bueno, pues entre mi mamá y yo, pues ya hacemos el 55, entonces ya somos una CFC y yo ya tengo que presentar, ¿no? Entonces sí, esto también es interesante porque en las empresas de aquí de esta zona
pues sí tenemos que ver entonces la situación migratoria o de nacionalidad de los socios, si son empresas familiares, porque a lo mejor en la forma en que están estructurados, a lo mejor la suma sí da para que se ubiquen dentro de una CFC y por lo tanto, pues hay que darle cumplimiento a estas obligaciones. 5471 es un tema de informar, no es un tema directamente pagar impuestos, pero claro, la información que se presenta pues, tendrá que ser congruente con la declaración de ingreso que se puede estar presentando en Estados Unidos. Otra declaración informativa que también es importante tomar en cuenta es la famosa SBAR, que no es más que la información que pide el gobierno americano sobre cuentas bancarias que tienen fuera del país. También no es una declaración nueva, no es un tema nuevo, es un tema algo viejito, igual que la 5431, pero es a partir de 2010 cuando además el gobierno americano les establece obligaciones a los bancos. O sea, la SBAR es una obligación del individuo, de la persona, pero también estableció obligaciones a los bancos con la ley FATCA. Y esta ley FATCA también empezó a motivar acuerdos de reciprocidad. O sea, pues la ley FATCA es una ley americana. Oye, pues ¿cómo lo hacemos para que aquí Bancomer esté obligado a presentar información al gobierno americano? Primero, el gobierno americano lo que puso en la mesa fue que, bueno, si hay un banco que no me quiere dar la información de los cuentavientes americanos, pues cualquier transacción con Estados Unidos tendrá que estar sujeta a una retención del 30%. Eso, eso por sí solo ya es una medida fuerte. Pero además, los gobiernos, como el caso de México, dijeron, bueno, oye, ¿qué te parece si, bueno, yo obligo a mis bancos a que te den información de la cuenta que tiene John Smith aquí en Tijuana, pero entonces tú por favor pídele a los bancos americanos que te den la información de las cuentas que tiene Juan García y nos la compartimos? Entonces, bueno, México entra a un esquema que se llama FATCA Friendly y ha ido estableciendo medidas a los bancos mexicanos para que provean información de cuentavientes americanos, pero buscando que el gobierno americano también les comparte información de cuentavientes mexicanos. Entonces, bueno, FATCA viene pues también a reforzar este cruce de información bancario, por lo que entonces pues el SBAR, aunque es una obligación individual, pues ya no está aislada. O sea, si FATCA va a reportar cuentavientes, pues bueno, vale más que entonces ese cuentaviente también haga lo propio a través de la SBAR. Eh, la SBAR ya se presenta de manera digital. Eso también pues vino a cambiar esto, ¿no? Porque tradicionalmente era información en papel, pero ustedes saben que pues en toneladas de papel se pueden perder muchas cosas, pero ya en forma electrónica, con la inteligencia artificial, pues todo es posible, ¿no? Bueno, es un formato electrónico. ¿Quiénes deben de presentar? Básicamente los ciudadanos americanos, los residentes permanentes, personas que tienen presencia sustancial en Estados Unidos, pero también compañías que tienen LLCs que tienen cuentas bancarias aquí en México, que no es común. ¿Qué cuentas deben de presentarse a la SBAR? Bueno, pues cualquier cuenta personal, o bien, ojo, o bien cuentas en donde la persona tenga una influencia significativa, es decir, las cuentas de las empresas. A ver, regresemos a la misma constructora o a la inmobiliaria o a la compañía que ustedes consideren. Bueno, hay cuentas que tiene el socio de manera personal, pero también del socio resulta que firma en la cuenta de la empresa. ¿Debe de presentar la cuenta personal y la de la empresa? Sí. Y las de las empresas es donde puede estar el tema mucho más sensible. Entonces, si el socio tiene doble nacionalidad o vive en Estados Unidos, presenta la 5471 los estados financieros de la entidad mexicana,
Pues lo natural sería, o alguien pudiera pensar que entonces, pues tiene influencia en cuentas bancarias de esa misma empresa, sobre todo si en la 5471 presenta una posición accionaria de arriba del 50, 60, 70%. Lo más seguro es que tenga influencia en las cuentas bancarias. Entonces, a lo mejor se espera recibir una SBAR. Las multas son similares, $10,000, pero aquí es por cada cuenta no presentada. Y bueno, si eso está asociado pues a un tema de fraude o de dolo, puede llegar hasta la multa al 50% del saldo más alto en la cuenta bancaria. Eso puede complicar. Pero de nuevo son declaraciones informativas, no significa que de aquí se derive un pago de impuestos, pero pues todo tiene que ser congruente, ¿no? Con la declaración personal, tanto en México como en Estados Unidos. Eh, y lo mismo, esta declaración adolece del problema de la extemporaneidad que lleva multa y que para su regularización pues había que acercarse a buscar este perdón de multa, ¿no? Y bueno, hay diferentes situaciones, hay casos donde se evalúa pues empezar a cumplir de aquí hacia enfrente y lo de atrás pues se va dejando. A diferencia de México, allá en Estados Unidos las revisiones son de los últimos 3 años. ¿Sí? Y bueno, rápidamente, para no agotarnos el tiempo, pasamos a otro tema del que sí puede derivar un tema de pago de impuestos, que es el famoso impuesto GILTI. Eh, este es un impuesto que se le imputa a un ciudadano americano, a un socio americano de una empresa extranjera que ha venido acumulando utilidades en esa entidad y esas utilidades a través de impuesto GILTI se deben de reportar en Estados Unidos a pesar de que no se paguen dividendos. Hay que tomar en cuenta que este GILTI surge a partir de que varias empresas que se establecían fuera de Estados Unidos se establecían con bienes intangibles. Hace un momento les comenté, pues esa empresa que se establece allá por Irlanda con una marca, con un intangible, con un software y nada más cobra regalías. Y empieza a acumular utilidades fuera de Estados Unidos, inclusive en un país donde la tasa es de baja imposición. Entonces, bueno, entonces lo que hace Guilty es, bueno, si son empresas legítimas donde estás invirtiendo en activos fijos, que te voy a dar una dispensa, ¿no? O sea, esto está muy dirigido a empresas que tienen bienes principalmente intangibles y que además generan utilidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién deben de calcular GILTI? Bueno, todas las personas americanas que son socios de una CFC. O sea, nos regresamos un poquito al concepto, ¿no? Bueno, a ver, es una empresa que está en México, de socios que tienen nacionalidad americana. Es CFC, luego entonces entra GILTI y se declara en un formulario específico y se informa en el 5471. Eh, El tema aquí es, bueno, ¿cómo se calcula este impuesto? Y vamos a ver primero un ejemplo muy, muy sencillo para repasar los conceptos que integran este GILTI. Partimos siempre de la información de la empresa mexicana. ¿Ok? Ingresos y deducciones. Ojo, son ingresos y deducciones siguiendo ciertas reglas americanas. ¿Sí? A lo mejor las depreciaciones no se actualizan o las diferencias cambiadas no se toman en cuenta, el efecto inflacionario, en fin. Puede haber algunas diferencias en la utilidad fiscal que declaramos y la utilidad que se presenta o que se toma en cuenta para GILTI. Aquí, para efecto de este ejemplo, vamos a partir de la utilidad fiscal que se declara en México sin hacer, vamos a decir, ajustes de conciliación. Digamos que esta utilidad es del 2025,
a una tasa del 30, pues pagamos 600,000 pesos. Y vamos a ver que tiene activos fijos, maquinaria y equipo de 5 millones. Bueno, el primer concepto es el tested income, que es ingresos en deducciones. Aquí vamos a agarrar los mismos 2 millones. Pero le vamos a descontar el 10% de la inversión en activos. Porque puede ser, insisto, que es que sí es una inversión totalmente legítima, un establecimiento legítimo. O sea, sí construí la nave, sí compré maquinaria y equipo. Entonces, vamos a pensar que tenemos 5 millones. El 10%, que son 500,000 pesos, se le restan al impuesto, perdón, al ingreso, para tener un ingreso para Guilty de 1,5 millones. Ese ingreso o esa utilidad más bien, aunque no se distribuya, ojo, aunque no se pague dividendo, se acumula en Estados Unidos. Y vamos a pensar que la tasa es del 37%, pues ya debemos ahí 555,000 pesos. Claro, es en proporción a la participación accionaria, no es para todos, es para los que son US holders de una CFC. Cuando esto sucede, lo común o lo procedente para disminuir este efecto es aplicar una opción que se conoce como la opción de la sección 962, que es hacer el cálculo como si la persona física fuese una corporación. Y, y aquí suceden dos cosas. Vamos a partir pues de la misma utilidad, el mismo descuento del 10% de activos y llegamos a la misma utilidad para Guilty de 1,5 millones. Pero suceden dos cosas. Podemos acreditar el 80% del ISR pagado y además Guilty tiene un descuento del 50%. Entonces, el 1,5 millones se reduce a 750 como ingreso Guilty, pero además tenemos un crédito. Entonces, como la empresa pagó 600,000 pesos aquí, pues acredita. Tenemos un crédito de 480 que cuando ya lo multiplicamos, lo enfrentamos, perdón, al Guilty en Estados Unidos, pues no hay tal Guilty. ¿Qué nos indica esto? Que bueno, Guilty normalmente votaría en países donde el ISR es bajo, porque no tendríamos un crédito suficiente. O también puede votar en una empresa mexicana que viene acreditando pérdidas fiscales, puede ser, o que viene aplicando un estímulo fiscal, o sea, que no pague ISR, ¿no? Entonces, bueno, pensaríamos que Guilty, como regla general, eh, pues no resulta en países donde la tasa impositiva sea alta, como el caso de México al 30%. Sin embargo, bueno, es imperativo cumplir con estas obligaciones informativas, aunque no tengamos un guilty positivo, ¿sí? Las consecuencias son muy importantes y todo esto puede representar un riesgo, al final de cuentas, para la empresa mexicana, porque si el socio está en una situación de riesgo, tanto en México como en Estados Unidos, pues finalmente vamos a tener una afectación en nuestras empresas. Entonces, eh, se nos exige ser los expertos en el punto y coma de las obligaciones americanas, pero creo que cada vez estamos más comprometidos a conocer de estos temas para advertirlo a nuestros socios, a los socios de las empresas que atendemos, pero también para coordinarnos con el asesor americano. O sea, entender el lenguaje, entender la información que tenemos que proveer. Y bueno, eh, pues solamente comentar que pues aquí en la oficina estamos cada vez desarrollando con mayor puntualidad una práctica de cumplimiento corporativo muy dirigido a estos temas, ¿no? A lo que le atañe a las entidades, a las empresas en materia corporativa, como empresas, pero también como socios. Y bueno, y el tema de los socios pues puede ser incluso un poco más amplio o más conectado con otras situaciones, porque si el socio empieza a tener la necesidad de reportar todas sus cuentas bancarias de aquí y de Estados Unidos, pues también tendría que tener una congruencia con su declaración personal.
es decir, el interés real que genera las cuentas bancarias, considerando diferencias cambiarias, pues tendrá que ser reportado por la Nación Mexicana, si es que presenta declaraciones en México. Y vamos, tiene que haber una conexión, una congruencia, ¿no? Con lo que se refleja en la entidad y con lo que los socios reportan, si es que tienen este tipo de obligaciones binacionales. En fin, entonces, bueno, como les comenté en un principio, pues la idea es tocar estos temas por áreas de especialidad, hacerlo de una manera breve, pero sí subrayando pues cuáles son los temas que consideramos deben de ser atendidos bajo una visión de prevención, de compliance, de cumplimiento. El reto de este año es cubrir los riesgos de las entidades, sortear desde luego lo que la economía nos va a ir indicando, pero cubriendo riesgos, porque vamos a tener una autoridad mucho más activa, mucho más cercana en diferentes áreas. Entonces, bueno, estamos comprometidos con todos ustedes para que de manera integral cubramos los riesgos de sus empresas y de sus socios. Eh, Hasta aquí, Alejandro, no sé si por ahí alguien haya tenido ahí algún comentario, una pregunta, con mucho gusto. No, justo, no tenemos preguntas. Igual ahora sí que quedamos al pendiente ante cualquier duda, cualquier comentario, pues igual que lo pueden mandar por correo electrónico, igual ahí estaremos al pendiente. Muy bien, y con mucho gusto, a quienes nos hicieron el favor de acompañarnos, les podemos proporcionar el material y atentos pues a sus preguntas y a las necesidades específicas, ¿no? Ya sea para actualizar los procesos corporativos de manera digital, para darle cumplimiento al beneficiario controlador, para analizar el aspecto binacional de los socios y agregaría verificar los datos de los socios y las empresas en el expediente del SAT. Sí, hay mucho que hacer ahí y seguramente temas que van a estar conectados en los siguientes días con lo que van a platicar aquí mis socias. Muchísimas gracias por su atención y esperemos que esto sea de utilidad para todos ustedes. Gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Buen día.